¿Cómo saber si un profeta es verdadero? Amigo y amiga que me escuchas, a lo largo de la Santa Escritura nosotros encontramos distintas advertencias acerca de personas que dicen tener el don de profecía y en realidad no lo tienen. La Biblia nos advierte que debemos investigar cuidadosamente toda pretensión de poseer el don profético. Por supuesto que las profecías son importantes. De hecho, toda la Escritura es un producto del don de profecía. Allí nos dice: no menospreciéis las profecías, tal como lo dice Pablo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Así nos dice 1 Tesalonicenses 5, 20 al 22. Bueno, aquí nos dice claramente que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Estos libros y estas colecciones que encontramos en Elena G. de White, que son varios libros, son libros que requieren un estudio cuidadoso, requiere que la persona no se cierre a decir: yo solo la Biblia leo. No, el apóstol Pablo nos está aconsejando escudriñarlo todo, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces yo animo a todas aquellas personas que son fieles a la Santa Escritura o que somos fieles a la Santa Escritura, a que también abran su mente a poder estudiar y escudriñar otros libros, otra literatura aparte de la Biblia, estudiarla, ver todo aquello que nos pueda servir. Y por eso es que tenemos este programa que se llama Una Luz Menor, porque a través de esta colección de libros de Elena White, pues nosotros logramos entender más acerca de la Santa Escritura. De esta forma nosotros ahondamos nuestro conocimiento acerca del Evangelio. Y tenemos que tener esa mente abierta, porque hay muchas personas que se cierran, ¿no? No, yo solo la Biblia leo, yo solo la Biblia. Pero la experiencia nos ha demostrado que nosotros necesitamos otros libros, aparte de la Biblia, libros en cuanto a entender mejor la Biblia. Otros libros como diccionarios, enciclopedias, comentarios bíblicos, atlas geográficos, en fin, hay una gran cantidad de libros, de recursos incluso electrónicos, software, que hoy en día están programados para que nosotros tengamos una comprensión más amplia de la Biblia. Pues bien, los libros de Elena White funcionan, digamos así, como recursos para comprender más a fondo, para comprender con más precisión la luz mayor. Por eso se llama una luz menor, porque alumbra la luz mayor que es la Santa Escritura. Pues bien, siendo que desde tiempos ya remotos, desde hace muchos siglos, hay personas que pretenden tener el don de profecía cuando en realidad no lo tienen. Entonces por eso creo que es importante que revisemos cuáles son esos parámetros que la misma Biblia da para que nosotros podamos distinguir entre una persona que realmente tiene el don de profecía de aquellos que no lo tienen. Básicamente son 4. Fíjate bien. Número 1, hay que preguntarse si lo que esa persona ha escrito o ha dicho está de acuerdo con toda la Escritura. Primer parámetro importante para saber si una persona tiene el don de profecía. ¿Está de acuerdo su enseñanza con lo que dice toda la Santa Escritura? Número 2. Si hace predicciones, ¿se cumplen o se han cumplido? Número 3. ¿Reconoce esa persona que dice tener el don de profecía? ¿Reconoce la encarnación, la naturaleza humana y divina de Cristo Jesús? Y número 4. Si esa persona que dice ser profeta lleva fruto bueno o malo, ¿qué es lo que lega a la humanidad? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que genera? ¿Progreso o retroceso? Hay muchas cosas que se podrían decir de cada una, entonces por eso vamos a desglosarla. Vamos a la primera prueba bíblica para saber si un profeta es verdadero o no. En primer lugar, tú sabes, mi amigo y amiga, que hay un texto bíblico muy lindo en Isaías 8:20. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este texto implica que los mensajes de cualquier profeta
deben hallarse en armonía con el testimonio bíblico, con la ley de Dios, con todo lo que se ha escrito en la Santa Biblia. Un profeta posterior no va a contradecir a los profetas anteriores. Este es un punto muy, pero muy importante. Un profeta verdadero no va a contradecir a los anteriores. Por ejemplo, los profetas del Nuevo Testamento, si son genuinos y verdaderos, no van a contradecir a los profetas del Antiguo Testamento. Es que eso es un principio vital, porque siendo que es el Espíritu Santo quien les ha inspirado a todos, no puede ser que el Espíritu Santo le comunique algo a un profeta posterior que venga a contradecir lo que él mismo le reveló a un profeta anterior. Así que creo que este parámetro es sumamente básico, sumamente útil y sobre todo, pues, esta es una piedra de toque importantísima porque cualquier persona puede decir yo soy profeta, pero entonces vamos a escuchar sus enseñanzas, vamos a ver qué es lo que enseña. Y si obviamente va a decir algo que contradice la Biblia, nosotros vamos a tener la entereza de decir, disculpa, no puedo aceptar tu pretensión profética porque contradices la Escritura. Porque recordemos que la Biblia está por encima de cualquier persona, porque es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca entonces va a contradecir su testimonio previo, porque tal como dice Santiago 1:17, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no es humano para que diga una cosa y después se contradiga y diga otra. Bueno, número 1. Número 2, también hemos dicho que otro parámetro importante es si suceden las predicciones. Ese es un segundo parámetro importantísimo. Si un profeta, o una persona mejor dicho, que dice que tiene el don de profecía, hizo predicciones, hay que ver si se cumplieron. Porque si no se han cumplido, pues nos está diciendo claramente que no tiene el don de profecía. Quedaría como una persona que ha mentido y con una falsa pretensión. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Así comienza Deuteronomio 18, 21, 22. Fíjate bien. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Te das cuenta? La misma Santa Escritura aquí en Deuteronomio, capítulo 18, verso 21 y 22, que también tú puedes comparar con Jeremías 28, 9, te darás cuenta entonces que es importante esto, que si lo que la persona ha dicho que va a pasar y esto no ocurre, bueno, esa es una evidencia que no es un profeta de Dios, porque cuando Dios realmente inspira a un profeta y le da algún dato predictivo, pues esto definitivamente que se va a cumplir, porque así es como Dios actúa. Él predice algo que le va a pasar a la humanidad y si el profeta es verdadero, pues va a estar en apego a lo que Dios le ha dicho y Dios, Él no falla. Entonces esa predicción tiene que cumplirse. Esto es algo importante. Hay personas que han predicho y va a pasar tal cosa y el fin del mundo y va a pasar tal cosa en tal fecha. En el año 2000 se acaba el mundo. Mira, estamos en el 2021 y entonces no ha pasado nada. ¿Y qué pasó con los que decían que el mundo se acababa en el 2000? Que el mundo se acababa en el 2012. Y así otros han puesto distintas fechas. Y así se han puesto fechas para otros eventos. Que la ley dominical, que ya esto y lo otro. Bueno, hay tantas personas jugando a ser profeta, cuando en realidad esto es un asunto muy serio. Este es un ministerio que Dios escoge a la persona y si la persona se autonombra profeta, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y sensatos como para no, como dice la Biblia, no temas. Como quien dice, no reconozcas tal autoridad, porque cualquiera puede decir que tiene el don. Y pues no es así, ¿verdad? Dios tiene que estar detrás para que nosotros creamos sus enseñanzas. El tercer parámetro, ¿se reconoce la encarnación de Cristo?
Esta persona que dice ser profeta reconoce que Cristo se encarnó. Primera Juan, capítulo 4, versos 2 y 3 nos dan este parámetro. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Bueno, esta prueba requiere más que un simple reconocimiento de que Jesucristo vivió en este mundo. El verdadero profeta debe confesar la enseñanza bíblica relacionada con la encarnación de Cristo. En otras palabras, no solamente va a creer que Jesucristo es Dios preexistente, sino que también va a reconocer que ese Dios maravilloso, ese Dios infinito, también se encarnó, vino a nacer, vino a hacerse humano a través de ese nacimiento virginal en la Virgen María, y entonces va a confesar esa humanidad, porque como dice Lucas, Cristo creció en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Le vieron crecer, la gente sabía que él había nacido de un carpintero y de una muchacha virgen, en fin, la gente sabía que él había provenido de una familia, él no apareció de la nada, él nació de una mujer así como todos nosotros. Entonces él fue completamente humano. Por supuesto que su naturaleza es semejante a la nuestra. Nosotros somos semejantes a él, no somos iguales porque él era Dios hecho humano. En cambio nosotros somos solamente humanos. Pero eso a él no le quita humanidad, ¿verdad? Simplemente él veló su divinidad, como quien dice, no la utilizó, quedó allí pasiva y no la utilizó para beneficiarse. Siempre él vivió como todo ser humano para no tener ventaja sobre nosotros. Muy bien, entonces eso lo tiene que confesar un profeta para que nosotros le creamos, su concepto que tiene acerca de Cristo Jesús. Bueno, un cuarto parámetro es si lleva fruto bueno. Nosotros sabemos que un árbol es bueno por sus frutos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. La profecía llega hasta los creyentes cuando el Espíritu Santo inspira a los santos hombres de Dios. Claro, ya la Biblia nos deja claro que pueden ser hombres o mujeres, ¿verdad? Este texto que tenemos acá está en 2 Pedro 1:21. Santos hombres, diríamos también hombres o mujeres de Dios, 2 Pedro 1:21. Podemos discernir a los falsos profetas entonces por sus frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, declaró Jesús, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este texto lo encontramos en Mateo capítulo 7, verso 16 y 18 al 20. Mi amigo, mi amiga, este consejo es crucial en la evaluación de las personas que dicen ser profetas. Se refiere en primer lugar a la vida del profeta. No significa que el profeta debe ser absolutamente perfecto, porque la verdad es que perfección no existe. Nosotros no podemos ser perfectos. Siempre tendremos errores, siempre tendremos desatinos, desaciertos, por más consagrados que estemos. Pero siempre hay que apuntarle a la excelencia, a una semejanza al carácter de Cristo. Entonces, si bien es cierto, tendremos errores, aún los profetas, pero es que también la vida de un profeta va a distinguirse por una constante permanencia en Cristo, y entonces nosotros veremos una vida admirable, De Elías se nos dice que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, así nos dice Santiago 5:17. Pero la vida del profeta debe estar caracterizada por el fruto del Espíritu y no por las obras de la carne. Entonces, aunque un profeta, así como Elías, no sea perfecto, por lo menos la constante, la característica, la mayor parte de las veces, su vida será un reflejo del fruto del Espíritu, tal como nos dice Gálatas 5:22. En segundo lugar, este principio, esta cuarta norma o este cuarto parámetro que he mencionado,
se refiere a la influencia que el profeta ejerce sobre otros. ¿Qué influencia ejerce? Lo que la persona ha dicho, lo que el profeta ha enseñado, ¿qué frutos ha producido en otras personas? ¿Qué resultados se ponen en evidencia en las vidas de los que aceptan sus mensajes? Oh, qué tremenda pregunta. ¿Dichos mensajes capacitan al pueblo de Dios para cumplir su misión? ¿Lo unifican en su fe? Efesios 4, 12 al 16 tiene un pasaje muy atinado, muy en consonancia con este pensamiento. Cualquier persona que pretenda poseer el don profético debe estar sujeta a estas pruebas bíblicas. ¿Sí? Porque es la misma Santa Escritura la que nos ha dicho cómo nosotros hemos de probarles. Cuando nosotros aplicamos, mi querido amigo y amiga, estos parámetros a Elena G. de White, vamos a llegar a unas conclusiones sumamente interesantes. Si nosotros entonces aplicamos cada uno de estos parámetros, estos 4, a Elena White, nos vamos a dar cuenta que en primer lugar, ella concuerda con la Biblia. Su abundante producción literaria incluye decenas de millares de textos bíblicos, a menudo acompañado de exposiciones detalladas. El estudio cuidadoso ha demostrado que sus escritos son armoniosos, exactos y se hallan en completa consonancia con la Santa Escritura. En segundo lugar, la exactitud de las predicciones. Los escritos de Elena White contienen un número relativamente pequeño de predicciones. Recuérdate que un profeta no va a andar solamente prediciendo cosas a futuro. Muchas veces ese departamento de predicción es sumamente escaso o menor. Un profeta no tiene por qué andar solo hablando cosas a futuro. Normalmente un profeta lo que va a tener son amonestaciones para el pueblo, reprensiones, instrucciones, distintas formas de animar al pueblo de Dios. No necesariamente predicciones, pero si tiene predicciones, estas tienen que cumplirse. Algunas de las predicciones de Elena White ya se han cumplido y otras no se han cumplido porque están para el futuro todavía. Por ejemplo, una de las principales de las predicciones de ella es el surgimiento del espiritismo moderno. En 1850, cuando el espiritismo, o sea, el movimiento que pretende establecer comunicación con los espíritus, pues entonces acababa de surgir en esa época. Elena G. de White lo identificó como uno de los engaños para los últimos días y ella predijo su crecimiento. A pesar de que en ese tiempo el movimiento era decididamente anticristiano, la señora White previó que esta hostilidad cambiaría y que se haría respetable aún entre cristianos. Desde esa época el espiritismo se ha esparcido por todo el mundo, adquiriendo aún millones de adherentes. Su posición anticristiana ha cambiado, mis queridos amigos y amigas. De hecho, muchos se llaman a sí mismos espiritistas cristianos, pretendiendo que poseen la verdadera fe cristiana y que los espiritistas son los únicos practicantes de la religión que han usado los dones que Cristo prometió. Hasta llegan a aseverar que el espiritismo provee el conocimiento de todos los grandes sistemas de religión y aún más, imparte más conocimiento de la Biblia cristiana. Bueno, mira, realmente son tantas cosas las que podríamos decir acerca de las cosas que Elena White profetizó, predijo y que ya se han venido cumpliendo, se han cumplido. Pero en el próximo programa vamos a hablar más de esto, ¿te parece? Sí, porque ahora ya no tenemos más tiempo para el efecto. Así que mi amigo y amiga, te invito a escuchar la segunda parte de este mensaje. Este mensaje se titula ¿Cómo podemos saber si un profeta es verdadero? Y entonces daremos la segunda parte en un siguiente programa. Por ahora, mi amigo y mi amiga, te invito a que tengas ese espíritu de discernimiento. Le digas, Dios, Señor, quiero saber, quiero aplicar estos parámetros. Quiero saber cómo discernir cuando una persona dice que tiene el don de profecía. Yo quiero saber si es cierto o no. Ayúdame a no creer todo lo que se escucha, a no creer todo lo que dice Internet,
a no creer cuando una persona dice, yo tengo el don de profecía, yo tuve sueños, visiones. Eso podría ser algo que no coincide con la verdad. Entonces, yo creo que necesitamos tener ese discernimiento, esa habilidad en la mente de tener esa desconfianza y primero visualizar si coincide con estos parámetros mencionados. Por ahora, mi amigo y mi amiga, espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Te espero en el próximo programa. Que el Señor quede contigo.